Entonces, muy buen día para todos. Hoy es 31 de marzo del 2021 y esta es la sesión en línea de la semana. Entonces, vamos a dar un repaso a las evidencias que ya hemos abordado hace 8 días de la actividad de la fase de diseño, actividad de proyecto 4, actividad de aprendizaje 5. Hoy vamos a abordar solamente las evidencias 2 y 4. Quiero preguntarles con anterioridad si tienen alguna duda o inquietud acerca de las evidencias del cuestionario o del foro. Pues porque yo creo que ya todos sabemos cómo es la mecánica de participar en el foro y cómo se presenta el examen. Entonces, pues no veo necesario de pronto como repetir esos procesos, más bien concentrarnos en la evidencia 2 y en la evidencia 4, que son las que pues tienen que entregar, pues tienen que hacer procesos más grandes y tienen que aprender la técnica de pasar del MER al modelo relacional. ¿Alguno tiene alguna duda del cuestionario y del foro? Listo. No, Acá no, me dice, ingeniera. ok, gracias. Acá me contestan también por el chat que no. Listo. Bien, entonces voy a darle compartir a mi pantalla. ¿Me confirman porfa si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Listo, gracias. Entonces vamos a iniciar la presentación. Bien, entonces, como les mencioné hace 8 días, iniciamos ya la fase 3 diseño. Les compartí lo que era el cronograma, la introducción de la fase, el tiempo que se va a ejecutar la fase y las actividades pues que vamos a ver, que son la actividad de proyecto 4 y la actividad de proyecto 5. Hoy vamos a concentrarnos en lo que es la evidencia 2. El repasito voy a hacerles de lo que es la evidencia 2 y la evidencia 4 que hace 8 días quedó pendiente. La agenda de nuestra sesión es la siguiente: orientación de las evidencias del área técnica, las recomendaciones, las conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. El, la actividad de proyecto 4 está relacionada a estos 3 resultados de aprendizaje. Entonces, para que los tengan presente, que son los que vamos a calificar, el primer resultado de aprendizaje, que es construir el prototipo, es con las primeras 2 evidencias. La evidencia del foro es con diseñar la estructura de datos y la evidencia de términos de referencia es definir estrategias para la elaboración de términos de referencia. Entonces, esos son los resultados de aprendizaje que van a ser calificados a través de las evidencias. No sé por qué, no sé. Listo, entonces les recuerdo los laboratorios, que los vayan mirando, es un buen referente para poder aplicar esta técnica de pasar del modelo entidad relacional al modelo relacional y para hacer las interfaces de usuario. Entonces aquí hay ejemplos, hay videotutoriales de cómo hacer la instalación de los programitas que recomiendan allí y de cómo hacer los ejercicios. Entonces les recomiendo, como les digo, poder hacer los laboratorios. La actividad de proyecto 4 a 5 evidencia 2, elaboración de, no alcanzo a leer porque no se me va no quiere ocultarse. Ay, ya. Aquí va. Listo, elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar. Bien, ¿qué necesitamos hacer con esta evidencia? Nos dice lo siguiente: con base en las técnicas aprendidas en los objetos de aprendizaje conversión de MER a modelo relacional, el aprendiz deberá entregar la lista de las tablas, campos, llaves primarias y llaves foráneas de la base de datos del sistema de información a desarrollar. Teniendo en cuenta las técnicas presentadas en el material de estudio, objetos de aprendizaje e interfaz gráfica de usuario, el aprendiz deberá elaborar las interfaces gráficas del sistema de información que se encuentra desarrollando. Entonces, el primer punto es el siguiente: elaboración del modelo relacional de la base de datos.
A partir del modelo entidad-relación de la actividad de proyecto 3 y las técnicas revisadas en los recursos de la actividad de proyecto 3, el aprendiz deberá elaborar el modelo relacional, es decir, las tablas, campos, llaves primarias, llaves foráneas del sistema de información a desarrollar. Les digo de una vez que en este punto, en este primer punto, no me vayan a enviar solo la tabla, ¿sí? Porque ya estuve mirando algunos avances y solamente me mandaban la tabla. Yo necesito mirar el proceso porque cómo hago para saber qué tipo de llave es si ustedes no han hecho el proceso con antelación. O sea, todo el proceso que les expliqué hace 8 días y que hoy vamos a repasar es necesario para que esta tabla sea elaborada. Si ustedes me envían solamente la tabla, muy probable no vayan a aprobar la evidencia porque yo necesito que elaboren esa técnica, ¿cierto? Que la apliquen y que yo vea que de verdad pasaron de mera modelo relacional. ¿Listo? No es solamente enviar la tabla, porque para llenar esta tabla tienen que haber hecho el proceso con antelación. Y el segundo punto es elaboración de las interfaces. Con base en los casos de uso que se levantaron en la actividad del proyecto, el aprendiz deberá crear las interfaces de usuario para cada uno de ellos. Las interfaces las podrá hacer el aprendiz en cualquiera de las herramientas revisadas. Después de diseñadas, deberá exportarlas a un formato de imagen, ya sea PNG o JPG. Con este último archivo, el aprendiz deberá diligenciar un documento de procesador de texto con la siguiente estructura. Nombre del caso de uso y abajo ponen el diseño elaborado en alguno de los dos programas, ya sea Balsamiq Mockup o ya sea GoMockReader. Dice, lo anterior se requiere para cada interfaz de usuario diseñada, o sea, cada ventanita que vaya a ver el usuario en el sistema de información, ustedes deben diseñarla. Productos entregables, entregarán 2 archivos así, hoja electrónica con el modelo relacional, pero aparte de esta hoja electrónica, por favor, me envían los pantallazos del proceso que ustedes están haciendo en, ya sea en Día o el otro programa que mencionan allí. ¿Listo? Necesito mirar ese proceso. Y 2, documento en procesador de texto con interfaces gráficas en formato PNG o JPG. Listo, yo creo que este lo tienen claro, el de las interfaces, va en un documento Word bien presentado, con portada, todo, aplicando normas APA. El modelo relacional va en el Excel, pero aparte de ese modelo relacional que va en el Excel, de la tablita diligenciada, deben enviarme aparte el proceso en el que ustedes hicieron, pasaron de mera modelo relacional. Voy a mostrarles, voy a suspender acá un poquito y les muestro este ejemplo aquí que me lo envió Cindy para que yo le fuera revisando un avance de lo que han hecho en el equipo de trabajo de ella. Entonces, fíjense que acá se ve ya las tablas y se ve que se está transformando del mera modelo relacional. Esto es lo que yo necesito ver. Listo para yo mirar y comprobar, ah, sí, acá está esta llave primaria, acá está esta llave forárea, ah, sí, este es el tipo de dato que han seleccionado para esos atributos. Entonces, esto necesito verlo. ¿Listo? Para que tengan presente que eso es lo que eso lo necesito revisarlo para comprobar que la tabla está bien diligenciada y que aplicaron la técnica y que han aprendido a hacer esa transformación. Entonces, para el paso 1, elaboración del modelo relacional de la base de datos. Transformación MER a modelo relacional. Luego de terminar un MER, debe entrarse en el diseño de un modelo lógico, el cual es llamado modelo relacional. La forma como se logra desarrollar una base de datos relacional es a través del modelado y la metodología de diseño de una base de datos. Puede estar enfocada en los siguientes 3 pasos. O sea, para llegar ya a la base de datos, hacemos el proceso que hemos empezado con el modelo entidad-relación, ¿cierto? Primero se hace el modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual, que es pasar de la descripción de ese problema, ¿cierto? Aprendimos que debíamos describir el problema detalladamente, mirar cuáles son las reglas de ese negocio, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos piden que haga ese sistema, cuáles son esos requerimientos del por qué va a funcionar. Cogemos esa descripción del problema, empezamos a detectar, ¿cierto?, cuáles son las entidades, cuáles son las relaciones, cuáles son los atributos y lo plasmamos a través del modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual. Y después pasamos al modelo lógico, modelo relacional, que es lo que estamos aprendiendo a hacer ahorita. Permite llevar el MER a la expresión lógica que incluye relaciones lógicas entre los datos.
Entonces, hacemos esa conversión, ¿cierto? Pasamos ese modelo de entidad-relación que lo entendemos lógicamente, ya sabemos qué es lo que queremos y empezamos a transformarlo al modelo relacional, que es la antelación para poder hacer el modelo físico, que ya es pasarlo a la base de datos, ¿cierto? Pasarlo a un gestor de base de datos, que es donde voy a llevar ya a cabo la sistematización del problema o necesidad. Listo, reglas generales de la transformación. Entonces vimos que nosotros ya tenemos claro, ¿cierto? Cómo se detectan las entidades, cuál es su simbología, qué cada entidad tiene sus atributos, que uno de esos atributos debe ser un identificador o una llave primaria y debe tener una llave candidata. Entonces acá nos dice, el esquema relacional consta de palabras y relaciones mediante flechas que indican la asociación de las entidades. El modelo relacional es un dibujo que representa las tablas, atributos, llaves primarias, llaves foráneas según la transformación realizada. Entonces a continuación se explica detalladamente la transformación de un MER según las reglas para las entidades y se expresa en esquema relacional y modelo relacional. Entonces recuerden, tenemos el modelo de entidad-relación y aquí nos dicen que antes de pasar directamente al modelo relacional, podemos hacer un esquema relacional, ¿sí? Donde empezamos a darle nombre a las tablas, ¿cierto? ¿Cómo se van a llamar las tablas? ¿Cuál va a ser la llave primaria? Entonces subrayarla o colorearla con un color diferente y cuáles son esos atributos que van a ser parte de esa tabla. Entonces acá nos dan como una plantilla, nombre de la tabla, se abre paréntesis, identificador, atributo 1, atributo 2 y llave candidata. Y se cierra el paréntesis. Dice transformación para las entidades y atributos. Dice entidades, las entidades pasan a ser tablas. Atributos, los atributos pasan a ser columnas o atributos de la tabla. Identificadores principales pasan a ser claves primarias e identificadores candidatos pasan a ser claves candidatas. Entonces acá nos muestran el ejemplo de una tabla de cómo queda, ¿cierto? Transformada de MER a modelo relacional, ya cómo se va a diligenciar en una base de datos. Entonces, por ejemplo, está la tabla empleados. La tabla empleados tenía, imaginen, tengamos esta estructura en la cabeza. Está la entidad empleados, o sea, esa entidad está en un rectángulo y tiene como atributos ID, nombre, cargo y jefe, ¿sí? Y esta última columna, dep ID, es porque se relaciona con otro atributo, ¿cierto? De otra tabla que se llama departamento ID. Entonces ahí se ve que se está relacionando a otra tabla que debe ser departamento. Entonces, el ID es la clave primaria, como podemos ver, esos atributos se vuelven columnas. En la tabla empleado se vuelven columnas, ¿cierto? Y es lo que se va a diligenciar luego de que ya se haya hecho un formulario, entonces se va a ingresar los datos y los datos empiezan a ingresar en estas filas, ¿cierto? Entonces la persona empieza a colocar el ID, el nombre, el cargo, ¿cierto? El jefe. Entonces acá miramos que para el primer registro, jefe no tiene registrado nada. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una tabla en una base de datos, debemos determinar si pueden haber campos nulos o no pueden haber campos nulos. Allí nosotros determinamos según el análisis que ustedes tengan, los datos que ustedes tengan. Entonces ustedes se preguntan, ¿este campo puede ir nulo o definitivamente tienen que escribir allí un dato? ¿Sí? Si tienen que escribir allí un dato, entonces si la persona va a guardar, digamos, ese formulario, me tiene que salir una ventanita que me diga es necesario que usted digite el nombre de su jefe, el nombre del jefe o el código del jefe, como tenemos acá es numérico, entonces debe ser como el código del jefe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar. Y están, bueno, las columnas que son atributos, la primera columna que es la llave primaria y la última columna es la llave foránea porque está relacionada a otra tabla que se llama departamentos. Y vemos acá que un registro, un conjunto de registros es una fila o tupla y que la intersección entre una fila y una columna es una celda o campo. Listo, así es como eso se va a almacenar cuando ya tengamos la base de datos. ¿Sí? Cuando ya una persona vaya a diligenciar un formulario, por ejemplo, de empleado, así es que se van a hacer los registros. ¿Listo?
Ahora acá ya aplicamos la técnica, el ejemplo, ya un ejemplo eh, con un modelo de entidad de relación sencillo. Como ya les dije, trabajamos con el caso del SENA que yo les había enviado al correo y en el material del curso también abordan ese mismo ejemplo. Dice, se tiene la siguiente entidad aprendiz. Entonces, el MER de esa entidad aprendiz es que se nombra la entidad que se llama aprendiz y tiene sus atributos, apellido, nombre, cédula, teléfono, email. Allí el atributo principal o clave primaria sería cédula. Se pasa primero a esquema relacional. Entonces, en esquema relacional yo ya le doy nombre a la tabla, que como dijimos anteriormente, son las siglas TBL para identificar que es una tabla. La primera letra va en mayúscula, ¿cierto? Aprendiz, porque ese es el nombre de la tabla. Se abre paréntesis. Pongo APR porque son las primeras tres letras del nombre de la tabla. APR cédula, entonces APR nombre, APR apellido, APR teléfono, APR email. En este esquema la llave primaria se identifica porque se encuentra subrayado el atributo que será llave primaria. O sea, acá no está subrayado, pero pues cuando ustedes pasen a esquema relacional deben identificar la llave primaria, ya sea subrayándola o ya sea con otro color. Y después se pasa al modelo relacional. Entonces, después de ese esquema, sabemos que la simbología es muy parecida a una aunque a las clases. ¿Se acuerdan la simbología del diagrama de clases? Entonces así creamos la tabla con el rectángulo, ponemos el nombre arriba, TBL aprendiz, siempre aplicando ese esquema de que la T va en mayúscula, la B, la L en minúscula y el nombre de la tabla, la primera letra va en mayúscula. O sea, eso es un estándar para que ustedes lo apliquen, por favor. No lo vayan a hacer como quiera porque les estoy diciendo que aprendan esa tabla. Es bueno tener esa disciplina porque cuando ustedes ya vayan a pasarlo a la base de datos, ya con el gestor de base de datos, ya saben que debe tener un estándar para nombrarlos, como yo les decía anteriormente. Cuando fallamos en esto, a veces no nos funcionan las bases de datos porque los nombres están mal. Si nos comemos una letra, o esta era mayúscula, o esta era minúscula. Entonces, pilas que al uno ir programando y al ir creando bases de datos es muy importante los nombres, ¿sí? A veces uno ve un código de un programa y a veces son errores por esto, porque no escribimos bien, porque nos comemos una coma, porque nos comemos un punto y coma, porque nombre estaba escrito de tal manera y no lo escribimos de esa manera, nos comemos la R, por ejemplo, queda nombre, entonces ya vamos a ejecutar y no nos da porque tenemos mal escritas las cosas. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar en la base de datos, tengan en cuenta eso, muy cuidadosos al pasar, muy cuidadosos al hacer las tablas, muy cuidadosos al nombrarlas, tener presente los nombres, todo eso es importantísimo, ¿listo? Porque si no, después perdemos tiempo, nos estamos rascando la cabeza, ¿qué será lo que tengo mal? Y a veces son los nombres, es la pura escritura. Entonces, en el modelo relacional ponemos la llave primaria, que es APR cédula, con el tipo de dato integer, o sea, entero, y ponemos los atributos APR nombre, APR apellido, APR teléfono, APR email, ¿sí? Cada uno con su tipo de dato. La tabla se llama TBL aprendiz y la llave primaria se identifica porque el nombre puede estar subrayado, tener el frente el estereotipo PK, que es primary key en inglés, o una llave en color amarillo. ¿Listo? Entonces, este es el proceso. Yo creo que esto es entendible. De pronto no tiene mucho complique, porque es prácticamente pasar el mismo texto, pero como vemos en esquema relacional, va en una fila y en el modelo de relación ya va con el cuadrito y con la simbología. En la nota dice, para garantizar unicidad de estilo, se debe recordar que debe tener una estandarización para nombrar las tablas, como les he dicho yo ya anteriormente, y los atributos. Por ejemplo, para este caso, la entidad aprendiz se convierte en la tabla aprendiz y es llamada como TBL aprendiz. El estilo de nombrado es iniciar con las tres primeras letras TBL para indicar que es tabla, seguido del nombre de la entidad e iniciando con la primera letra en mayúscula. Para el atributo apellido,
En el modelo relacional se convierte APR apellido, indicando APR que viene de la tabla aprendiz y seguido del nombre del atributo, cada uno iniciando con mayúscula la primera letra. Entonces, pilas que yo voy a ser bien cansona con esto, ¿sí? Bien cansona con la estandarización de cómo se nombran las tablas para que ustedes aprendan, ¿sí? Y lo tengan siempre presente, es algo que no se puede olvidar. Entonces vamos a mirar la transformación para las relaciones. Entonces en la de muchos a muchos, acá tenemos el ejemplo de que muchos aprendices se pueden matricular en varios cursos complementarios. Entonces la relación es de muchos a muchos. La transformación relación muchos a muchos también se tiene una relación de este tipo. Se debe crear una nueva relación o una nueva tabla. Cuando es de muchos a muchos, sale una nueva tabla, ¿sí? De esas dos. Dice cuyos atributos son los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas que pasarán a ser claves externas. La clave de la tabla la forman todas las claves externas. Transformación a esquema relacional. Cuando se hace la transformación a esquema relacional, se debe tener un esquema de nombrado para las tablas que se generarán. Por ejemplo, para este caso, la entidad aprendiz, la tabla generada se denomina TBL aprendiz, anteponiéndole 3 letras TBL que indican que es una tabla. De la misma manera, para los atributos de esta entidad se le antepone las 3 letras APR para indicar que son atributos de la tabla aprendiz. Así se continúa el estilo de nombrado para todos los casos de estudio y ejemplos de este material. O sea que ya entendemos que siempre que vayamos a nombrar una tabla, este BL se inicia con el primer nombre con la primera letra en mayúscula del nombre de la tabla. Entonces, ¿cómo se pasa acá modelo a esquema relacional? Entonces, TBL aprendiz, APR cédula está en amarillo porque es la llave primaria, después están los otros atributos, nombre, apellido, teléfono e email. Está la tabla curso, comp, que es el nombre que se lo dio pues para abreviar lo que era la entidad curso complementario. Se subraya en amarillo la llave primaria que es curscomp código y el atributo que tienen es curscomp nombre. Y surge una nueva tabla, fíjense, que es la relación muchos a muchos, por tener esa relación muchos a muchos, surge una nueva tabla que se llama TBL, real APR, curso que es de relación, APR, curso complementario. Y se compone esta nueva tabla de las dos llaves primarias de las tablas aprendiz y curso complementario. Entonces, APR cédula y curscomp código. ¿Listo? Siempre que se haya una relación muchos a muchos, se va a crear esa nueva tabla. Se hace de esta manera el esquema relacional y ahora se transforma en modelo relacional. Dice, para realizar las transformaciones a modelo relacional se puede utilizar herramientas case. Para estos ejemplos se ha utilizado el software DIA. El uso de esta última se detallará en los ejercicios que acompañan el laboratorio correspondiente. Entonces, ahí, revisar el laboratorio, por favor. Se visualiza la nueva tabla donde las llaves primarias son a la vez llaves foráneas. Nótese que la cardinalidad de la relación está representada por los rombos en blanco 1 o sombreado muchos. ¿Listo? Entonces acá los rombos, acá vamos a tener una nueva simbología que son rombos, ¿cierto? Que en el lado que es 1 va a estar en blanco y en el lado que es muchos va a estar sombreado, en este caso de color amarillo. Entonces acá tenemos la tabla aprendiz con su llave primaria, con sus atributos, se crea la tabla curso com con su llave primaria y con su único atributo que es nombre, y se crea la tabla nueva, ¿cierto? Tabla relación aprendiz curscom, donde se ingresan las dos llaves, ¿cierto? La llave primaria de la tabla aprendiz y la llave primaria de curscom. Y aquí en esta tabla las dos pasan a ser llaves foráneas, ¿sí? Foránea key. Y así es que se transforma la relación muchos a muchos. Dice la nueva tabla creada llamada tabla rel aprendiz curscom, que tiene incluidas las dos llaves primarias de la tabla aprendiz y de la tabla curscom. Estas llaves en la nueva tabla son llamadas llaves foráneas y son representadas por un FK, o sea, foreign key, en el modelo. Listo, esto es la relación muchos a muchos. Ahora la relación uno a uno. Entonces acá se toma la entidad acta de inicio genera un contrato. Entonces, transformación relación uno a uno. Cuando se tiene una relación de este tipo, se envía la llave primaria de una tabla a la otra tabla que participa en la relación.
se envía la llave primaria que se considere sea más relevante para enviar a la otra tabla. Ustedes hacen ese estudio, ustedes son los que deciden cuál es la que va a ir a la otra tabla. Y en el esquema relacional queda TBL contrato con llave primaria con código y atributos con valor, con fecha, con tipo. Y está la tabla TBL acta inicio con add código como llave primaria, add fecha, add descripción y TBL contrato con código. Esto como la llave primaria de la tabla contrato. ¿Sí ven? Acá se decidió que la llave primaria de la tabla contrato va a ir a la tabla de acta de inicio. Dice, para este ejemplo específico se ha pasado la llave primaria del contrato con código a la tabla de acta de inicio. Y aquí podemos ver cómo queda en la transformación a modelo relacional. Se hacen las dos tablitas, ¿sí? Se coloca la simbología, se les coloca el nombre arriba, se determina cuál es la llave primaria, se colocan los atributos, se coloca el tipo de dato. Y como ven, el rombito queda blanco en los dos lados porque es 1 a 1. ¿Sí? Entonces queda blanco el rombito en ambos lados. Dice en la tabla TBL acta inicio se incluye la llave primaria de la tabla contrato con código, quedando como llave foránea. Fíjese cómo se pasan esa llave primaria a la tabla de acto de inicio. Esto es muy importante porque no podemos pasarlo por alto. Tiene que escribirse exactamente como está ahí. TBL contrato, ¿sí? Donde yo estoy indicando que de la tabla contrato barra el piso, ¿cierto? Con código que es el atributo, ¿cierto? De la llave primaria de la tabla contrato, dos puntos y el tipo de dato y se pone que a esa tabla pasa como llave foránea. ¿Listo? Siempre no lo vayan a, no pueden, o sea, yo reviso bien que esté bien relacionado, ¿sí? TBL contrato, no vayan a poner con código y sin poner, sin indicarle de qué tabla viene. Es muy importante indicar de qué tabla viene. Entonces eso es importantísimo que no se les vaya a olvidar. No vayan a pasar solamente con código, porque si uno no determina de qué tabla viene, queda uno loco. Listo, esa es para 1 a 1 y la de 1 a muchos es de la siguiente manera. Entonces cogemos lo que es el MER de ambiente, un ambiente puede ser, en ese ambiente se pueden orientar varios programas de formación. Entonces, la transformación de relación 1 a muchos dice que cuando se tiene una relación de este tipo, se debe colocar o enviar la llave primaria de la tabla que tiene la cardinalidad 1 a la tabla que tiene la cardinalidad M. Entonces, tengan en cuenta eso. Se debe colocar o enviar la llave primaria de la tabla que tiene la cardinalidad 1 a la tabla que tiene la cardinalidad muchos. No lo vayan a hacer al contrario. Acá está siendo muy específico. La que tiene la cardinalidad 1 a la tabla que tiene cardinalidad de muchos. ¿Listo? Pasa la llave primaria a la otra tabla. Transformación a esquema relacional. Entonces, TBL ambiente, que es la tabla ambiente, tiene como llave primaria AM código y tiene como atributo AM nombre. Y esta es la tabla programa de formación que tiene PRG for código como llave primaria, como atributo tiene PRG for nombre y ponemos allí de una vez y por ejemplo acá está mal, como podemos ver, porque no han indicado la tabla. Acá debería ser TBL ambiente, raya al piso, AM código, para que quede bien especificada. Porque acá no me está nombrando la tabla. Yo me puedo enloquecer, bueno, pero ¿y esto de dónde es? Este AM código puede ser de cualquier otra tabla, ¿sí? Que tenga un nombre parecido. Entonces hay que estar muy precavidos con eso, hay que mencionar la tabla. Visualizar que la tabla ambiente tiene como cardinalidad 1, por lo tanto la clave primaria de esta tabla es pasada a la tabla TBL programa de formación. Transformación a modelo relacional. Notar que la clave de la tabla ambiente es pasada a la tabla programa de formación, la cual su estereotipo es FK, o sea, llave foránea. Acá miramos las dos tablas creadas. La tabla de programa de formación tiene su llave primaria que es pro for código. Está
La llave primaria de la tabla ambiente aquí ya relacionada, casi está bien. TBL ambiente, raya al piso, código, el tipo de dato y que es llave foránea. Y está el otro atributo que es proc for nombre y su tipo de dato. Y está la tabla ambiente, ¿cierto? Con su llave primaria y su atributo que es nombre. ¿Sí? Y queda de esta forma, cuando es de uno a muchos. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. Ese es el proceso que nosotros debemos hacer para poder diligenciar esta tabla. ¿Listo? Entonces ustedes nombran las tablas que les hayan salido, les ponen el ítem, ¿sí? De cada uno de los atributos, de cada uno de los campos que les salió, ponen el tipo de dato del campo, ponen la longitud, que ya sabemos que la longitud es cuántos, por ejemplo, que acá está PL ID poste eléctrico, por ejemplo, para esta tabla. Esta tabla primera que se llama alumbrado público. Entonces acá le pusieron APL ID poste eléctrico. Entonces este tipo de dato es integer. Y la longitud son 6. O sea, son 6 números los que se pueden poner en ese campo para identificar ese ID del poste eléctrico, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, acá código de lámpara o tipo de lámpara. Entonces es varchar, es texto. Entonces pueden ingresar 20 caracteres a ese campo para diligenciar el tipo de lámpara que es o el estado de la lámpara. ¿Listo? Y está el tipo de llave, si es foránea, si es llave primaria, etc. Entonces, para poder yo mirar si este tipo de llave está bien, yo tengo que ir y revisar las tablas, ¿cierto? Para mirar o ya identificaron bien la llave o no la identificaron bien. Entonces, tienen que hacer el proceso, por favor, tienen que enviarme el esquema relacional y el modelo relacional para yo poder revisar, ¿sí? Si está bien diligenciada esta tabla. Si envían solo la tabla, lo más probable es que yo les diga, por favor, déjenme ver la conversión del MER al modelo relacional para ver si esto está bien. Y acá al lado derecho les puse el ejemplo de cuando ya se crea una tabla en el gestor de base de datos, cómo queda. Entonces, esta es mi base para yo cuando vaya ya a crear las tablas, ya tengo nomás es que prácticamente pasar, ¿sí? Pasar acá porque ya tengo qué tipo de dato es, ya tengo el nombre de la tabla, ya sé cuáles son las columnas que debe tener esa información, que es la información que me van a pedir, de qué tipo, cuál es el largo. Entonces, esto es un avance para lo que vamos a hacer más adelante. Ya cuando les toque pasar, ustedes van y buscan esta tablita y ya, lo que hacen es empezar a crear las tablas. ¿Listo? Y ahora la elaboración de las interfaces. Entonces, ¿qué es una interfaz? La interfaz de usuario GUI, que es Graphic User Interface, es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. A mediados de los 70, las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de línea de comando CLIP. Yo cuando empecé a estudiar mis primeros cursos de sistemas, eran así, solamente en CLIP, en comando. Dice, y esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva. Para ejemplificar de un modo más simple, veamos la diferencia entre una interfaz de línea de comando y una interfaz gráfica de usuario. O sea, clic con Windows, como podemos ver acá arriba en la ventana negra totalmente, así era. Y así era que se trabajaba, incluso hacían dibujitos, como les decía yo anteriormente, incluso hacían dibujitos ahí. Y ahora, como podemos ver, pues todos trabajamos con el guía actual, pues de todas las computadoras, que es muy gráfico, es muy visual, que es lo que nos atrae, que es lo que lo hace divertido, digamos ahora. Si hubiéramos seguido en CLI, muy probablemente las computadoras no tendrían el éxito que tienen ahora. Una buena guía no solo es importante para los programas, sistemas operativos y aplicaciones. Se estima que el 68% de los visitantes que abandonan un sitio web lo hacen debido a que la experiencia de usuario, incluyendo la interfaz, no está optimizada para sus necesidades y expectativas. Entonces yo les decía la otra vez que una interfaz siempre debe ser intuitiva, debe tener accesibilidad, debe tener usabilidad. Y miremos otras características que dicen ahí. Debe ser sencilla de comprender y usar. La curva de aprendizaje es acelerada y es fácil recordar su funcionamiento. Los elementos principales son muy identificables. Facilitar y predecir las acciones más comunes del usuario. La información está adecuadamente ordenada mediante menús, iconos, barras, etc. Las operaciones son rápidas, intuitivas y reversibles. La interfaz expresa claramente el estado del sistema o las operaciones y brinda elementos de ayuda.
La navegabilidad y la usabilidad son óptimas. Tenemos también que tener en cuenta la accesibilidad, que sea accesible para todo público, ¿sí? Como les decía yo anteriormente, hay personas no videntes, personas no oyentes, entonces si uno puede ir integrando esos elementos a la interfaz que voy a usar, sería genial. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Uno cuando está construyendo, uno tiene como un punto de vista, ¿sí? Una expectativa. A la medida que uno va trabajando en las interfaces gráficas, uno, bueno, hace la maquetación, hace los menús, todo, y para uno empieza a ser común ver, ¿sí? Esa interfaz y manejarla. Pero para que sea exitosa, uno tiene que hacer que la gente la pruebe. Y sobre todo las personas que van a trabajar con ellas diariamente, porque yo, listo, yo soy el que la estoy haciendo, ¿sí? Estoy cumpliendo con un trabajo, estoy tratando de suplir una necesidad, pero yo no voy a trabajar con esto diariamente. Son otras personas las que van a trabajar en ese sistema de información diariamente, son los que van a tener que acceder a las diferentes funciones, a tener que diligenciar formularios, a tener que guardar, a eliminar, a editar, a modificar, a consultar. Para mí puede ser común porque yo voy a estar trabajando en esto un tiempo, un mes, 2 meses. Necesito que otras personas lo prueben y me digan si les es fácil navegar, si se confunden, qué le falta, qué botón les es necesario, bueno, qué no entienden, qué les parece difícil. Entonces, todo eso, porque uno a veces uno piensa que las cosas que hace las está haciendo bien, y sí, puede que los esté haciendo bien, pero es muy importante la evaluación de las personas que van a utilizar ese sistema todos los días, porque son ellos a la final las que lo van a usar cotidianamente para su trabajo. Entonces, uno trata de que las personas se les facilite el trabajo, más no complicárselos más, sino por eso, esa es también la idea de un sistema de información, que todo sea un poco más fácil. Y tenemos acá el ejemplo de lo que es un caso de uso, ¿cierto? Y de cómo se debe pasar pues a interfaz de usuario y cómo debemos presentar prácticamente la evidencia. Entonces acá nos habla la descripción de este caso de uso que se llama autenticar usuario. Dice lo siguiente: el comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso. ¿Cuánto falta, muchachos? ¿Faltan menos de un minuto? ¿Me confirman, por favor? Falta... Sí, por favor, salimos y volvemos a entrar. Salimos y volvemos a entrar para no interrumpir este segundo punto. Listo, volvimos. Vamos a esperar a que entren otros. Creo que falta uno, éramos como 5, creo. Listo. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla nuevamente. Me confirma, porfa, si pueden ver mi pantalla, porfa. Sí, profe. Sí. Listo, gracias. Voy por aquí. Entonces leemos la descripción del caso de uso que se llama autenticar usuario. El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de estos. Precondición: el paciente no se encuentra registrado en el sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser ingresado al sistema. Entonces, este es el caso de uso de que vamos a registrar a alguien en el sistema, un paciente en el sistema. ¿Cuál es la precondición? Que el paciente sí tenga la documentación necesaria, que se sepa la cédula, la dirección, el teléfono, bueno, todo eso. La secuencia normal para hacer este registro sería la siguiente. 1. El sistema muestra al personal médico una interfaz para que se le ingresen los datos del nuevo paciente: identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, género, tipo de sangre y nombre del acudiente. 2. El personal médico ingresa los datos del paciente, o sea, llena el formulario. 3. El sistema valida inicialmente si el documento de identidad del nuevo paciente no existe en el sistema. Si no existe, registra el nuevo paciente. O sea que cuando nosotros digitemos la cédula del paciente, si no está registrado, pues me debe dejar diligenciar todo
el resto de información. Si está diligenciado, lo más correcto sería es que me sacara una ventanita que me dijera, este ID ya está registrado. Y cuarto, el sistema informa al personal médico que el paciente ya ha sido ingresado al sistema, como les dije anteriormente. Postcondición, el paciente queda registrado en el sistema. Esa es la postcondición, ya queda allí en el sistema, ya se puede buscar más adelante, ¿cierto? Si necesitamos alguna información de ese paciente, ya se puede hacer una búsqueda en esa tabla y podemos encontrarlo, encontrar su dirección, su teléfono, de pronto si se le va a asignar una cita, entonces ya podemos ingresar al formulario a través del ID, averiguar el teléfono y hacer la llamada. Excepciones. En el paso 3, si el sistema detecta que ya existe un paciente registrado con ese documento de identidad, procede a informar al personal médico. Estos deben modificar y actualizar si es necesario. O sea, si ya existe, ¿cierto? Si yo coloco el ID, ya existe, y yo le pregunto al paciente, disculpe, ¿usted tiene la misma dirección, tiene el mismo teléfono? Y él me dice, no, yo cambié la dirección del teléfono. Ah, bueno, entonces voy a ingresar a un botón que se llama actualizar datos o modificar datos. Bueno, como ustedes lo quieran hacer. Y si ya existe la persona en el sistema, se procede a cancelar el registro del paciente y se termina el caso de uso. Y puede presentarse de que, bueno, existe y yo le digo, ¿tiene algún dato por cambiar? O sea, le pregunto si tiene la misma dirección, si tiene el mismo teléfono, si tiene el mismo correo. Si me dice, sí, todos los datos están correctos, ah, listo, no es necesario hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como interfaz? Como les decía yo, se puede crear un prototipo en una hoja de papel, que esto es un buen ejercicio porque ustedes pueden tachar, ustedes pueden decir, no, mejor así no, más bien hago esto, más bien hago lo otro, ¿sí? Eso es un buen, a veces se saltan de una vez directo hasta aquí y, y pues les toca volver a hacer las cosas. Esto ya se hace a través de un programita, Balsamiq Mockup o GoMocketBeer. Ustedes mirarán en cuál de los dos, pero es bueno, digo yo, hacer el prototipo en una hoja de papel. Con eso ustedes tachan, vuelven y lo hacen, no sé qué, ya cuando tengan el diseño listo, entonces ahí sí vayan a GoMocketBeer o Balsamiq Mockup y ya van a la fija, ya empiezan, pues pienso yo que puede ser un poco más rápido porque ya tengo el diseño listo. Dice, luego se crea la interfaz utilizando una herramienta software desde gomockerbeer.com o Balsamiq Mockup, como están allí en los laboratorios, en el documento de apoyo llamado Crear Interfaces GoMocketBeer se muestra el paso a paso de creación de la siguiente interfaz. Listo, entonces ustedes miren bien cuáles son las interfaces que necesitan. La idea es que ustedes tengan ya una idea en la cabeza, visionen cómo se va a ver ese sistema de información para el usuario. Piensen ustedes mismos en las experiencias que ustedes han visto a través de la navegación de páginas web o a través, por ejemplo, de páginas del gobierno donde uno mira mucho formulario, mucha información que piden. Entonces, miren ustedes, la vez pasada yo les conté la experiencia de que yo ingresé a una página del gobierno donde necesitaba descargar un certificado y no lo logré porque pedían una fecha y le puse todas las fechas del mundo y no me dio, o sea, no me dijo cuál era fecha. Si ustedes van a poner en un formulario una fecha, entonces escriban ahí qué fecha, si es la fecha de hoy, si es la fecha de nacimiento, si es la fecha de licenciamiento del documento, de expedición del documento. Sí, es ser muy específicos porque hay personas como yo que dice, pero qué fecha, y a mí el sistema, si el sistema no me da una respuesta, o por ejemplo, si yo escribo la fecha que me diga es fecha de tal cosa, así que me especifique qué fecha es. Entonces, piensen ustedes en todo eso, piensen ustedes en el usuario, en los errores que puede cometer. Si comete este error, bueno, ¿qué ventana necesito mandarle una alerta de que eso es exactamente lo que tiene que escribir allí? Entonces piensen muy bien en las personas que van a usar el sistema, porque nosotros no somos, o sea, nosotros los creamos, los diseñamos, los desarrollamos, pero no somos los que vamos a estar diariamente con las personas allí trabajando. Son otras personas las que van a utilizar lo que nosotros vamos a hacer. Entonces es muy importante la opinión. Si se puede pedir opinión de la persona de la empresa, sería genial, ¿sí? Pedir una opinión de él, de qué piensa, de qué vamos a manejar esto, vamos a manejar lo otro. Entonces sería bueno eso. Listo, pedir la opinión de las personas que van a trabajar con el sistema en la empresa.
También les dije lo de los colores, ¿no? Entonces traten de aplicar colores que identifiquen la empresa o el negocio o el emprendimiento. Si todavía los negocios son pequeños y no tienen una identidad corporativa, pues igualmente háganlos cuestionar acerca de eso si todavía no la tienen. Bueno, es necesario que ustedes tengan una identidad corporativa, manejen unos colores, manejen un logo, manejen un eslogan para empezar pues igual a que el negocio crezca y se pueda tener una identidad y diferenciarse pues de otros negocios que sean parecidos a lo que ellos hacen. Listo, entonces esos son ejemplos de interfaces, por ejemplo, en Balsamiq Mockup, para que ustedes los tengan de referentes, más o menos eso es lo que deben entregar. Listo, vamos a la evidencia 4, que es la elaboración de términos de referencia. La evidencia dice lo siguiente: con base en la lectura del contenido PDF, términos de referencia para contratos de desarrollo de software, el aprendiz, con base en los requerimientos del sistema de información, deberá elaborar los componentes básicos de un documento de términos de referencia que permitan realizar la negociación de bienes informáticos. Sí, este es un documento que nos permite saber cómo es que las empresas nos dicen a nosotros qué es lo que quieren como sistema de información, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren ellos exactamente hacer? ¿Cuál es su necesidad? Con base en el archivo de evaluación de propuestas proporcionado, el aprendiz deberá evaluar y calificar ofertas y proveedores de acuerdo a las necesidades informáticas de la organización. Con base en la lectura del contenido PDF, términos de referencia para contratos de desarrollo de software, el aprendiz, con base en los requerimientos del sistema de información, deberá elaborar los componentes básicos de un documento de términos de referencia que permitan realizar la negociación de bienes informáticos. Con base en el archivo de evaluación de propuestas proporcionado, el aprendiz deberá evaluar y calificar ofertas y proveedores de acuerdo a las necesidades informáticas de la organización. Entonces, aquí tenemos que entregar dos documentos: el PDF, el Word de términos de referencia y la evaluación de proveedores. Esto tiene como fin de que ustedes se relacionen con documentos que uno maneja al realizar sistemas de información. No todo se hace de palabra, todo debe quedar en documentos, ¿sí? Como les decía yo, es muy importante que todo quede plasmado en documentos. Con eso uno tiene claro de qué es lo que la empresa necesita y qué es lo que nosotros debemos hacer igualmente como empresa, porque nosotros a la final venimos siendo unos proveedores de servicio, ¿sí? Y vamos a ser una empresa, porque somos los que hacemos un producto o servicio. Documento de términos de referencia. A partir de la lectura y ejemplo propuesto en la infografía Términos de referencia para contratos de desarrollo de software, el aprendiz deberá elaborar un documento que tenga los términos de referencia con base en los requerimientos del sistema de información y las necesidades de la organización con la siguiente estructura. Componentes de un documento de términos de referencia son objetivos, fuente de recursos, proponentes habilitados o restricciones, idioma, actividades a realizar, entregables, hitos o fechas de entrega y detalles de los entregables, equipo de trabajo, duración del contrato, sede o localización de las labores a realizar, documentos a presentar, proceso para seleccionar al proveedor, forma de pago y confidencialidad de la información. O sea, este es un documento que se debe desarrollar o sea, al lado y con la opinión de nuestro cliente, ¿sí? O de la empresa a la que nosotros le estamos haciendo el sistema de información, porque eso es un documento que ellos proveen, como que nos dicen a uno, nos dicen a nosotros las reglas del juego, ¿sí? Qué es lo que requieren y qué es lo que necesitan. Términos de referencia. Bueno, el pantallazo del lado izquierdo es el material que hay allí es el material de formación que hay allí en la plataforma. Todo el documento es un ejemplo de cómo se hace. O sea, que ustedes van a hacer es eso, van a mirar ese ejemplo y en base a ese ejemplo, ahí está todo un ejemplo aplicado a lo que es un desarrollo de un sistema de información. Entonces van a mirar ese ejemplo y en base a ese ejemplo, ustedes van a hacer ese documento de términos de referencia. En base a eso y en base a información que usted pueda conseguir del cliente, ¿sí? Porque de pronto el cliente no tiene ni idea de cómo se hace un documento de estos de términos de referencia, pero si usted necesita información para poder hacer este documento, entonces usted le pregunta al cliente según el punto que va a desarrollar, ¿sí? Para que lo pueda diligenciar. Eso es para que ustedes conozcan ese documento, ¿sí? Porque esto es lo que dan a conocer las empresas para saber lo que necesitan. Dice, se define el documento
se define al documento que confecciona una compañía para contratar servicios externos que permitan mejorar uno o varios procesos internos, como por ejemplo, sistemas de producción, de administración, de sistemas informáticos, de finanzas, entre otros. Entonces, fíjese que se define el documento que confecciona una compañía para contratar servicios externos. Como les digo yo, es algo que hace la empresa para darnos a conocer a todos los proveedores de servicios o productos qué es lo que necesitan. Entonces, una vez la compañía en sus procesos de mejoramiento continuo detecta que tiene debilidades u oportunidades de mejora en alguna de sus áreas o en su defecto, desea mejorar o aprovechar oportunidades que no pueden realizarse con los recursos internos, entonces se acude a buscar una asistencia externa. O sea, ellos detectan una necesidad, detectan que puede tener una oportunidad de mejora y dicen, no, con los recursos que tenemos acá adentro, no hay quien haga esto. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces hagamos una propuesta a entidades externas para ver quiénes nos pueden ayudar. Entonces el documento se origina, el que origina esa necesidad de asistencia externa se denomina términos de referencia. Su objeto central está en definir las características y procesos por los cuales se va a proveer un producto o servicio. ¿Sí? Tengan en cuenta que ahí es donde se definen las características específicas. Entonces ahí ellos nos van a contar exactamente qué es lo que necesitan. Además, si están correctamente elaborados, permitirá esclarecer las condiciones, los requisitos técnicos, los plazos a cumplir, los entregables, el tipo y cantidad de personal que se requiere, así como los niveles de aprobación, supervisión y cumplimiento de los planes de trabajo y o propuesta técnica que presenten los potenciales candidatos a desarrollar la consultoría. Entonces, como les digo, especifican, son muy detallados porque, por ejemplo, miren los puntos que tiene el documento, que es duración del contrato, el equipo de trabajo, dónde es que se va a desarrollar ese sistema de información, en qué sede, los documentos que deben entregar a la compañía, ¿cierto? La seguridad, la confidencialidad de la información. Por ejemplo, nosotros tenemos una responsabilidad de que a nosotros nos van a entregar información confidencial de la empresa, información muy importante, y tenemos una responsabilidad que a veces ellos hacen firmar de que nosotros no podemos darle esa información a cualquiera, ¿sí? Eso es privado de la empresa y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar confidencialidad ante los documentos que ellos nos hagan llegar, porque nosotros necesitamos a veces manejar documentos internos que ellos tienen, entonces todo eso es cerrado, ¿sí? O sea, cerrado, no podemos estar compartiendo información. Entonces, ese es el documento de términos de referencia, ¿sí? Y miren el ejemplo, desarrollen cada uno. Si no encuentran información, entonces tienen que acudir al cliente ¿para qué? Para, por ejemplo, definir los tiempos. Nosotros no podemos decir así, hacemos el sistema de información y nos echamos lo que queramos, no. La empresa decir, bueno, hay un tiempo estipulado para que este sistema de información sea diseñado, desarrollado e implementado, cómo va a ser la forma de pago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el idioma, por ejemplo? A veces hay gente que pide en español o inglés o solamente en español o de pronto que tal que nos digan no, en otro idioma. Si me entienden, hay que entender todos estos términos de referencia. Como segundo punto está la evaluación de las propuestas. Esta evaluación de las propuestas es un documento en Excel que hay allí. Allá hay una plantilla que deben diligenciar. ¿Qué objetivo tiene este elaboración de... acá está el título. Así, esta evaluación de las propuestas del proveedor. Este documento tiene como fin que ustedes conozcan cómo una empresa evalúa a los proveedores. Nosotros vamos a ser, digamos, una de las empresas que van a participar o una de las empresas que les va a dar una propuesta, ¿cierto?, de sistema de información a esta empresa, porque ellos tienen el derecho a elegir, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entienden? O sea, no es que ya negocia con nosotros y ya pueden haber varias empresas, ellos sacan el documento de términos de referencia, varias empresas lo pueden leer, varias empresas lo pueden tomar y decir, bueno, yo les voy a hacer el sistema de información. Entonces, hay un documento para que ustedes tengan idea de cómo las empresas evalúan a esos proveedores. Entonces, ¿qué dice este segundo punto? Dice, con base en el archivo de Excel proporcionado evaluación de propuestas, el aprendiz deberá de evaluar y calificar las propuestas de proveedores. A continuación, se detalla el uso de esta plantilla de calificación.
Entonces se encuentra el encabezado. En esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente del proyecto o líder técnico en caso que se aplique. Entonces, este encabezado ustedes lo diligencian con ustedes mismos porque ustedes van a ser uno de los proveedores. Entonces, pónganle un nombre a su organización, ¿sí? Bueno, ustedes mirarán cuál le ponen. Después está el nombre del proyecto, ¿sí? El bien informático o servicio a desarrollar, a contratar, la fecha de elaboración de ese documento, los datos del gerente, entonces ponen el nombre puede ser del líder del proyecto, ya sea que estén trabajando individual o en grupo, entonces si están en grupo pongan un líder técnico a ese proyecto y ese es el nombre que colocan allí. Y empieza el diligenciamiento ya de lo que es el documento. En el primero es evaluación de requerimientos funcionales. Esta sección describe los requerimientos funcionales que deben de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. ¿Sí? Aquí se diligencia en donde dice ítem. Entonces ustedes ponen allí el listado de los requerimientos funcionales, ustedes ya saben cuáles son los que necesitan su empresa, entonces ustedes ahí los listan y bueno, los que necesiten, sí, ahí hay enumerados creo que de 1 a 10, a 11, y ustedes mirarán cuál, no es que tengan que, o sea, los que tengan, los requerimientos funcionales que ustedes les haya salido, los listan allí. En la columna de porcentaje CAP, el archivo tiene 4 capítulos, ¿sí? Evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros y evaluación de aspectos generales. O sea, son 4 puntos que nosotros debemos, que se evalúan, pues, a los proveedores. Entonces, en esta columna se debe especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera. Evaluación de requerimientos funcionales, 40%. Evaluación de requerimientos no funcionales, 30%. Evaluación de requerimientos financieros, 15%. Y evaluación de aspectos generales, 15%. Para un total de 100%. O sea, cada columna que dice porcentaje CAP, ustedes les van a dar un porcentaje a los 4 aspectos. Cuando abran la plantilla van a mirar que hay 4 puntos, ¿sí? Requerimientos funcionales, no funcionales, aspectos financieros y aspectos generales. Entonces, a cada uno de ustedes les dan un porcentaje. Por ejemplo, acá se pone el 40% de los funcionales, 30% de los no funcionales, aspectos financieros 15% y aspectos generales 15%. ¿Listo? Peso del ítem. En esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del capítulo. Por ejemplo, requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. O sea, ahí hay una columna que se llama peso ítem, ¿cierto? Y ahí se le coloca también un porcentaje a ese requerimiento funcional hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular es provisto por el proveedor, ¿sí? O sea, ahí lo evalúa la empresa, ¿sí? Pero como estamos haciendo un supuesto, porque en realidad no estamos concursando, porque en realidad no hay más empresas, ustedes están conociendo el documento, sabiéndolo diligenciar y aprendiendo de cómo es que una empresa evalúa a un proveedor de servicios o productos. Entonces ustedes ponen ahí el porcentaje que ustedes analicen y puedan mirar allí de cómo ese requerimiento influye y cómo debe funcionar y ustedes le dan ahí el porcentaje. Nombre del proponente. En esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, ahí casi no se dice nombre proponente, nombre proponente, nombre proponente, nombre proponente. Entonces, ahí ustedes escriben los nombres. Debe ir el nombre de su organización, ¿sí? De nosotros como empresa. Y los otros 3 pueden ser otras empresas diferentes, pueden colocar 2 o 3 más. Empresas diferentes que hagan lo mismo que ustedes y que estén igualmente compitiendo en esta empresa por ganar, digámoslo así, ese concurso en el que nos elijan a nosotros como proveedores. Entonces coloquen otras 2, 3 empresas ficticias si quieren o si de pronto tienen referentes en internet de empresas, colóquenlos allí, ¿sí? Columna ítem, se describe. Entonces ahora, esto es para
requerimientos funcionales. Y para los requerimientos no funcionales es exactamente igual, ¿sí? Se pone el porcentaje, se pone el peso del ítem, ¿cierto? Que también es un porcentaje individual a cada uno de esos requerimientos. Se pone el nombre de cada uno de los proveedores y se hace la evaluación. ¿Listo? Esto es exactamente a los no funcionales. Y por último tenemos la evaluación de aspectos financieros y la evaluación de aspectos generales, ¿sí? Igualmente se coloca el porcentaje donde dice porcentaje CAP, el peso del ítem, entonces se evalúa el porcentaje de cada ítem, ¿sí? Nombre del proponente, nombre del proponente, nombre del proponente, entonces escriben ahí los nombres de las organizaciones o empresas que están compitiendo con nosotros. Y para evaluación de aspectos generales, igual, ¿sí? Se hace los nombres, se hace. Yo para esta plantilla les voy a enviar un ejemplo al correo que yo creo que van a entender mucho mejor enviándoles el ejemplo. Sí, ahí está todo diligenciado, hay un ejemplo bien diligenciado, entonces para que ustedes se guíen por ese ejemplo. Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales. Estas secciones describen los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia, casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros. Y al final la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados, generando un orden de elegibilidad. Quiere decir que una vez se dé como la calificación, porque a cada ítem se le da calificación de 1 a 5, ¿sí? Donde dice nombre de proponente, vemos aquí que tiene 2 columnas. En una se da la puntuación y en base a esa puntuación se va a dar un porcentaje. La suma de ese porcentaje es la calificación de cada uno de los proponentes. El proponente que tenga mejor puntuación es el que gana el concurso, digámoslo así. El proveedor es el que, pues a la final decide cuál es el que va a escoger, ¿cierto? Pero el puntaje le va a dar una calificación y pues el que tenga mayor puntaje, pues por lo general es el que eligen, el primero o el segundo puntaje. Ellos miran, ellos evalúan y miran cuál pueden elegir, pero pues el que, por lo general, pues el que tiene el mayor puntaje, aunque no es regla que gana el que tenga el mayor puntaje, porque a veces el que tiene el mayor puntaje puede ser que sea el que cobre más y pues ellos hacen una balanza, ¿cierto? Mirar a ver qué, según sus recursos, sus necesidades, miran cuál escogen. Listo. Para este ejercicio yo les voy a mandar un ejemplo. Entonces, con el ejemplo está ahí bien explicadito, bien detalladito qué es lo que deben hacer. Esta plantilla se encuentra ahí obviamente esto todavía no está habilitado, ¿no? Yo solamente les envío el pantallazo para que cuando se habilite la evidencia, ustedes puedan saber que ahí está la plantilla en Excel para evaluación de propuestas. Entonces ahí la descargan y la diligencia. Listo, productos entregables se entregarán 2 archivos realizados en los siguientes programas que son: 1, documento en Word con los términos de referencia, y 2, la hoja electrónica con la plantilla de evaluación de propuestas diligenciado. Pilas que esta hoja electrónica de la evaluación de propuestas diligenciado lo van a tener que presentar más adelante nuevamente. ¿Listo? Más adelante necesitan ese documento, así que no lo vayan a embolatar, porque en la evidencia que les digo yo que está más adelante, que son como 5 documentos que tienen que entregar, uno de esos 5 documentos es este. Entonces, si ya lo tienen hecho acá bien, no tendrían problema para ya tener trabajo adelantado, mejor dicho. Eso es lo que deben hacer. Recomendaciones: enviar las evidencias según cronograma de actividades de la fase 3 diseño, aprovechar el espacio de dudas e inquietudes para recibir orientación en el desarrollo de las evidencias, no la mensajería interna, por favor. Todavía me han escrito algunos ahí por mensajería interna y les he dicho por aquí no es, por favor, mándenme el avance o la pregunta que necesito que resuelva, que necesito que ustedes necesiten que yo les dé respuesta al foro de dudas e inquietudes. Enviar el desarrollo de la conversión del MER al modelo relacional. Listo, no me envíen solo la tabla porque muy probablemente les califique solamente la mitad. Próximamente se realizará el comité de evaluación y seguimiento. Se recomienda estar el día antes del comité. Ayer publiqué la lista de aprendices aprobados de la fase 2 análisis. Son los que van al día en todo, tanto de la fase 1 como la fase 2. Si usted no está en la lista,
por favor revise sus calificaciones para saber qué le hizo falta. Puede ser que le haga falta una evidencia, dos evidencias. Algunos me escribieron ayer, profe, pero ¿por qué yo no estoy en la lista? Ahí les mandé a decir qué era lo que les hacía falta. Listo, porque yo reviso columna por columna, evidencia por evidencia, inclusive las de inglés y las de transversal. O sea, pero esas evidencias de inglés y transversal, yo miro el espacio, si yo digo le falta. Si le falta, pues obviamente no puede salir en la que van al día en todo. Pero en el desarrollo de esa evidencia, si ustedes me dicen, profe, es que yo envié la de transversal, no sé qué, no, ya ahí sí con el profesor. Yo solamente le digo, le hace falta. Sí, ¿cuál le hace falta? Pero si es acerca del desarrollo de la evidencia, ya sea transversal o bilingüismo, ya sí es directamente con el profesor, si no les ha puesto la nota, si no les ha calificado el segundo intento, entonces ya es con el profesor directamente. Listo, yo solamente área técnica. Conclusiones, dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, realizar los laboratorios, fecha límite para el envío de la evidencia 2, el 5 de abril, para la evidencia 3, el 8 de abril y para la evidencia 4, el 15 de abril. Realizar las evidencias en la plantilla de norma APA, séptima edición, por favor, bien presentados los trabajos, por favor, por favor. ¿Listo? Muchas gracias. Ya dejo de compartir la presentación. Quiero es mostrarles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Porfa. Sí, sí, Ah, señora. ok. Pensé que era que me había quedado solita. Esto voy a mostrarles un ejemplo. Antes de cerrar acá voy a mostrarles un ejemplo, el ejemplo de Excel, antes de, quiero mostrarles el ejemplo de Excel. ¿Me están viendo mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, sí se ve. Listo. Sí, Voy a profe. mostrarles un ejemplo del Excel. Mm, aquí está. Aquí está el ejemplo del Excel, el que les voy a mandar al correo. Mm, Listo, acá ya me abrió. Listo, entonces, como pueden ver aquí, está la evaluación de los requerimientos no funcionales.
¿sí? Ahí se coloca el nombre del proyecto, el nombre de la empresa, el bien o servicio a contratar, el gerente del proyecto, la fecha y el líder técnico, gerente del proyecto y líder técnico, como pueden ver acá. Empezamos con la evaluación de los requerimientos funcionales, entonces se listan los requerimientos, ustedes ya los deben tener claros para su proyecto. Se coloca en porcentaje CAP, se coloca el porcentaje, ¿cierto? Para ellos, para los requerimientos funcionales dieron el 30%, para los requerimientos no funcionales dieron el 30%, para la evaluación de aspectos financieros dieron el 20% y para la evaluación de aspectos generales dieron el 20%. Y acá el peso del ítem, fíjense que a cada ítem, acá tenemos 21 ítems, ¿sí? De los requerimientos funcionales, a cada uno le dan un peso, un porcentaje también. ¿Sí? Vemos a cada uno 6, 4, 4, 6, 4, 4, 6. Esto debe sumar el 100%. Y aquí, por ejemplo, acá está el nombre de las otras empresas. Como ven, está Desarrollo Sistemas X, Y, Z, está Solo Sistemas, está Software Tech. ¿Ven? Entonces hay 3 empresas compitiendo. Acá en esta columna, el proveedor, disculpe, la empresa, ¿cierto? La que yo voy a evaluar los proveedores, le da una calificación. Entonces, fíjese, acá le dan en este requerimiento funcional le da 4, en el otro le da 3, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 2, ahí se les da una calificación, ¿cierto? A cada empresa. A esta, por ejemplo, en este ítem de realizar la remisión de entrada y salida de insumos y productos de almacén, le dan 4. A esta empresa de desarrollo sistemas XY, a Solo Sistemas le dieron 3 y a Softwaretex le dieron 5 de puntuación. Esto me permite tener un porcentaje. Entonces acá multiplico, por ejemplo, acá dice I9 por J9. Entonces, I9 acá es esta columna. I9 por J9, que es este. Y acá me da el porcentaje, ¿sí? Para esa empresa en este requerimiento. Y así sucesivamente. Acá igual se pone la fórmula. I9, L9. Y aquí I9, N9. Sí, que son estas columnas donde se les da el porcentaje. Eso me da el porcentaje. Fíjense, y acá, por ejemplo, esta empresa, en los requerimientos funcionales, tuvo este porcentaje, esta tuvo este porcentaje, esta tuvo este porcentaje. Y así sucesivamente. Y aquí, abajo, mira, por ejemplo, acá esta ocupó el primer puesto, esta ocupó el segundo puesto y esta ocupó el segundo puesto. Aunque a esto se tiene que ajustar porque la idea no es que den 300%, 400%, sino que den 100%, o sea, de 1 a 100. Entonces ustedes miren ahí para ajustar ese porcentaje, ¿sí? Entonces miren, revisen para que ese porcentaje no quede en 400, 300, 400, sino que quede en 100%. Pero estoy mostrándoles el método que tienen que utilizar para poder hallar los porcentajes de cada una de que se evalúan, ¿sí? Se le da una puntuación a cada una de los proveedores y en base a esa puntuación se halla el porcentaje y el que tenga mayor porcentaje acá al final es el elegible, ¿sí? Orden de elegibilidad. Entonces el primero sería Softwaretex, el segundo sería Desarrollo de Sistemas X, Y, Z y el tercero Solo Sistemas. Entonces esa es la manera de evaluar proveedores. Eso era lo que quería que miraran. Listo, entonces ahora sí, vamos a pasar a lo que es la parte de las preguntas. Una preguntita, Libby. Sí, dime. En ese cuadro, entonces nos tocaría colocar un ficticio de, perdón, de 3 empresas. Sí, un ficticio de 3 empresas. Aunque si ustedes conocen de pronto alguna, busquen en internet de pronto una empresa que sea desarrolladora de software o algo así. Sí, para que no sea como tan ficticio, sino que podamos de pronto poner nombres reales. Pero las calificaciones y eso sí es ficticio, porque estamos simulando. La idea es que ustedes conozcan cómo se hace ese proceso. Sí, para cuando ustedes vayan a participar y más adelante, si Dios lo permite, que ya entren
en esta cancha de lo que es los sistemas de información, ustedes sepan cómo se evalúan, que hay unos términos de referencia, entonces que hay que revisarlos, que es lo que pide la empresa. La idea es que ustedes aprendan. Más adelante, por ejemplo, en la actividad de proyecto 5 vamos a mirar ya lo que son los contratos, cómo es que se realiza un contrato, cómo es que se definen las cláusulas, ¿sí? Hay software que la empresa dice, no, esto es mío y ya, o hay empresas que también dicen, no, pues el código puede, usted puede usar el código que utilizó con nuestra empresa sin ningún problema. Entonces, todo eso es necesario que de pronto nosotros lo veamos. Listo, leo las preguntas acá del chat. Dice, profesora, tengo esas dudas. ¿El prototipo del caso de uso en qué documento debe ir? El prototipo del caso de uso es el de la interfaz, Diana. Sí, ¿cierto? Yo creo que es el de la interfaz, sí. En uno aparte, hagámoslo de solito, ¿sí? Hagamos solito ese documento donde se nombra el caso de uso y se pone la interfaz. Debo tomar fotos a los cuadros y colocarlo al lado de la tabla que le corresponda. Ejemplo, la tabla usuario y el cuadro de usuario debe ir en Excel o solo las tablas van en Excel y el archivo que mostró de Designer aparte. Pongamos los pantallazos del Designer en un documento de Word y la tabla va en el Excel. ¿Listo? Si quieren poner el pantallazo de la tabla de Excel ahí también junto con las tablas del Designer, también, ¿sí? Pero manden el archivo de Excel, por favor. Diligencien la tabla y mándenla también en Excel. Y en un documento de Word, entonces, mandan las tablas realizadas con la conversión. Y si quieren también poner ahí el Excel, pues pueden poner también el pantallazo ahí el Excel. Realiza el modelo relacional en día, debo enviarle la foto o el archivo. Los dos. Mándame el pantallazo y mándame el archivo. ¿Listo? ¿Se debe realizar la interfaz que el cliente va a visualizar cuando realice la encuesta? Sí. Realice la interfaz de registro del cliente y modificación de datos del cliente. No sé si hay que realizar la interfaz de la encuesta. Sí, todas las interfaces con las que vaya a tener contacto el usuario, Diana, todas, todo con lo que él se va a encontrar en el sistema. Entonces ustedes visualicen cómo es que van a entrar, qué página de inicio van a tener, qué menú van a tener allí. La idea es que ustedes empiecen a diseñar. O sea, que en su cabeza ustedes imagínense ya que van a entrar a su sistema de información, usted cómo lo visualiza que la persona lo va a utilizar, qué va a encontrar como primera medida cuando apenas abra, ya sea que dé doble clic en un ejecutable o ya sea que ingrese a una página web. Entonces, ¿qué es lo que primero que ellos van a ver cada vez que van a ingresar? Si es que va a haber de una vez un aviso de nombre de usuario y contraseña o si es que primeramente va a haber una ventana donde... Entonces, como venía diciendo, la idea es que visualicen cómo el usuario va a entrar, ¿sí? Como les decía, cuando los sistemas de información son de escritorio, a veces, bueno, uno le da doble clic, ejecuta y de una vez le pide a uno nombre de usuario y contraseña. O a veces lo deja uno entrar a una página principal y dentro de la página principal permite loguearse, ¿sí? Entonces ustedes visualicen eso. Si de una vez van a pedir nombre de usuario y contraseña o si van a poner primero una ventana de bienvenida, de menú, donde la gente pueda mirar algunas opciones y ahí sí tengan como el recuadrito de nombre, usuario y contraseña. Ustedes mirarán, evaluarán, analizarán cuál es la mejor opción. Los que van a hacer en web, sí, obviamente tienen que tener una página de inicio, ¿cierto? Una página donde la gente va a navegar, donde va a entrar a esa página y entonces ahí sí pueden tener una opción donde puedan loguearse, ¿cierto? Puedan registrarse y puedan ingresar al sistema dependiendo pues de los privilegios que tengan. Entonces esa es la idea. ¿Qué otra preguntita tenemos? O ya les ha quedado claro. Les envío los ejemplos al correo, sobre todo en el de proveedores, para que ustedes se guíen. Sí, por favor, sí, eso sí. Listo. Sí, yo les envío, ahorita ya mismo apenas terminé la sesión, les envío los ejemplos para que puedan ir adelantando. Listo, Diana. Diana me dice que ya entendió. Profesora, por cada caso de uso hay que realizar la descripción, precondiciones y los demás. Sí, la idea es que por cada caso de uso se hagan las precondiciones y la postcondición y lo demás, ¿sí? De pronto habrá
O sea, ustedes hagan el análisis de cada caso de uso. De pronto no habrán precondiciones, de pronto no habrán postcondiciones. Ustedes miren, analicen cada caso de uso. Eh, eh, un caso de uso, describirlo, es describir la acción, ¿sí? Es describir la acción que se va a hacer ahí, la acción del proceso que se va a hacer en ese momento, con esa pantalla, ahí, ¿qué se va a hacer ahí? Se va a registrar en un formulario, así como describí ahí que era el ingreso, entonces, ¿qué se debería hacer para el ingreso de una persona a ese sistema de información? Entonces, por ejemplo, el de loguearse, la actividad de loguearse, entonces, ¿qué precondiciones debe haber para poderse loguear una persona para ingresar al sistema? ¿Cierto? Tener un nombre de usuario, una contraseña, etcétera. ¿Sí? O sea, es describir una acción de lo que se va a hacer en ese pantallazo, en esa ventana. Eso es describir el caso de uso. Eso es dependiendo de los privilegios que cada usuario tenga. Sí, señor, dependiendo de los privilegios de que cada usuario tenga. No todos tienen los mismos privilegios. Entonces, por ejemplo, que el administrador tiene los privilegios de, bueno, si es una bodega de inventario, ¿cierto? Inventarios, él va a tener privilegios que de pronto no tiene el auxiliar. Sí, el auxiliar podrá hacer ciertas cosas, más el administrador podrá hacer otras, ¿sí? Entonces, hacer esa diferencia. Y en los pantallazos, por ejemplo, el del administrador, ¿qué ventanas él va a acceder? ¿Sí? ¿A qué tiene privilegio y mostrarlo? El administrador va a poder ingresar a esta ventana, podrá hacer estas acciones. Y el auxiliar va a poder ingresar a estas ventanas y hacer estas acciones. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, veo que no. Entonces, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por su asistencia. Espero que les sirva la grabación a los que de pronto no pudieron ingresar a esta hora. Por la tarde tengo otras ocupaciones, por eso me tocó hacer la sesión en la mañana. Aprovechen el fin de semana, para este fin de semana largo, para que puedan realizar las actividades. Ojalá puedan adelantar algo para que el lunes de pronto no estén mandándolo a la carrera. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Buena Semana Santa. Igual también saque tiempo para descansar. Gracias. Chao.